Hola, muy buenas. Pues aquí estamos, otra vez en la carretera. Bueno, unos primeros planos de cómo quedó la pedazo de rutera, ya equipada con sus maletas, macuto de camping. En esa bolsiña va pues 2 sacos, 2 colchones y la tienda es montaje súper rápido. Aquí estamos, en el faro de no sé dónde. La idea es hacer la Transpirenaica, pero bueno, creo que se va a quedar en una idea porque se nos da por hacer los puntos Geocana. Entonces, con los puntos Geocana sabes cuándo sales, pero no cuándo llegas. Y la verdad que es lo que dije desde que los empecé. Un saludo para David, estamos de vuelta. Llevaba así 2 motos sin moto con la que me hiciese ilusión retomar lo de los puntos. Y bueno, pues eso, con la nueva moto, pues otra vez, ¿no? A la carretera y a conocer. Entonces, aunque vayamos avanzando hacia Francia, o sea, Ondarribia, para empezar la Transpirenaica, te vas desviando, ¿no? Punto va a la costa. Entonces, te das esa alegría de salir de la autovía, hacer 4 curvas, conocer, pues lo enriquecedor, comer, tomar algo. Entonces, igual llegamos a Ondarribia en 2 días, 3 días. Y tampoco tengo muchos días porque sí, se me acaban las vacaciones con la espera de la moto y tal, el martes 18. ¿Martes 18? No, martes... Bueno, no sé, 18 de julio. Y nada, ahí estamos. Preciosas playas y preciosas vistas. No vamos a ir hasta el final, hasta el faro, porque si no, no acabaríamos nunca. Otro sitio impresionante, 1 hora después, en el Cabo Faro Vídeo, aquí en Cudillero. Está hay un garito aquí para comer. Es lo que tienen los puntos. Hace 60 kilómetros te pasan 2 horas o así. Pero bueno, gente y turismo por todas partes. Nada, que así no avanzamos. Pero es lo que tiene los puntos Geocana. Llevamos solo 250 kilómetros al salir de casa, pero los puntitos te van llevando a estos sitios maravillosos y que realmente vale la pena, y no el avanzar y el correr es lo que vale la pena. Entonces, ¿nos llegan 80 caballos? No, me sobran, porque Mirella con 47, bueno, de documentación, yo creo, porque esa moto anda más que con 47, hace lo mismo que nosotros, con 80, con 100, con 120. Qué bonito. Vamos a ver qué se ve desde allá. Me falta aquí mi guía Gonzalo, el hombre de la tierra, que lo tenemos por los Pirineos dando pedales. Ese sí que vive bien. Luego dice de mí que hago kilómetros. Dios mío, qué bonito. Y la verdad que está el día, sí, perfecto, porque 21 grados, nublado, nada de calor. Qué bonito, Asturias. Otro puntito Geocana, carretera guapísima para llegar. Buah. Y monasterio e iglesia incluida, impresionantes. Está buscando mesita para comer.
Bueno, aquí estamos, después de fichar uno de los puntos más bonitos y emblemáticos que pueda haber en el mapa, y se me olvidó grabar y comentaros y enseñaros. Pondré una foto ahí del santuario de la Virgen de Covadonga. Foto ahí justo delante de la iglesia, no sé en qué estaba pensando, que ni grabé ni hablé nada. Y entonces ya estamos aquí en el Camping Picos de Europa, donde os voy a enseñar uno de mis inventos que más ganas tenía de usar. Mi tienda 5 segundos. Vamos a ver si es verdad o no. Lo haremos un poco despacito mientras os voy contando cosas, porque además que nunca la monté. Pero esto en teoría, a mí una de las cosas que más pereza me da, claro, de viajar en la moto tantos días, pues era eso, monta, desmonta y esto pues haces así. Claro, entre dos se hace en 2 segundos, tal cual. Y haces así y listo, tienda montada, 2 segundos más o menos, ¿no? Bueno, ahora le pondrías los vientos, las tiras, pero como aquí ni viento ni nada. Y es lo que llevo en la bolsa siempre esta, que ya ni la suelto. Si estoy así acampado y no voy a mover la moto, los 2 sacos, los 2 colchones y los 2 sacos de verano. Esto pues también no ocupa nada. Eso y un martillito para meter las piquetas y demás. Que esto viene... ¿Dónde venían? En la propia bolsa vienen aquí. ¿Cómo se accede por aquí? ¿Cómo se accede a esto? Por aquí. Aquí vienen los vientos y aquí vienen las piquetas. Bueno, pues igual le ponemos 4 por estirarla. Y quedaría montada. La verdad que la tienda, bueno, una pasada, pero luego para doblarla, igual, simplemente se aprieta aquí y ya está, recogida. O sea, juntas los pies y ya está. La envuelves, la metes ahí y listo. Más rápido, imposible. Porque todas estas de 2 seconds que había de tirar al aire que se montaban, para viajar en la moto no nos era válido, porque tienen el armazón ese de redondo y no cabe. Pero cuando vi esta el año pasado, ¿qué pega tiene esta tienda para mí? Pues que pesa 4.800 o algo así, creo. Y claro, si tienes que ir 2 en una moto y tienes que minimizar lo máximo posible, pues era mucho peso y por eso no la compré el año pasado. Pero es lo bueno ahora de ir cada uno en una moto. Queda aquí deforme, este tiene un pequeño avance, hay que ponerle otro viento aquí y otro viento allá, pero no os voy a entretener más. Chicos, mañana más, este es el capítulo de hoy, como os decía, no sé, hicimos hoy 400 kilómetros y unos 6-7 puntos Geocana, una maravilla la verdad, y disfrutando eso, de no tener dónde comer, o sea, por qué parar en ningún sitio ni a dónde llegar. Hacerlo así con calma y disfrutando muchísimo de la moto. Hasta nos empezó a llover en Cangas de Onís y también pues me hizo ilusión probar a ver qué tal feeling daba en lluvia y muy bien. La moto es muy segura, el motor tiene como un primer cuarto en el acelerador que parece es muy para esto, muy tranquila. Y hasta a veces dices, joder, parece que me falta moto. Luego le pasas a medio gas y empuja pues el doble que esta o... Diferente que la Zontes. El Zontes es que te permite, claro, la Zontes es muy lineal, el motor da gusto ir en segunda, da gusto ir en tercera, cuando vas despacio. En esta a veces tienes que meter medio embrague, cuando das curvas así y tal, o pasas travesías, pues también tiene una quinta muy agradable y una cuarta, y en la sexta, bueno, sí, en confort de ruta, en carretera, muy guay. Pero son muy diferentes los desarrollos, pero es adictivo también el motor, así como lo decía de las Zontes. Pensé que me iba a molestar más el ruido y las vibraciones, pero no, a los que nos gustan las motos se ve que, así como la mayoría, pues le mete un escape, un tal, y es porque lo vives y te encanta eso, pues a mí también el papá que hace, pues me fascina y cada día me está gustando más. Hay que apretarle un poquito la suspensión, que no la había puesto para este peso, me hace falta un desatornillador, pues tiene numerosos, bueno, los típicos 3 ajustes que puede tener la suspensión. Y nada más por hoy. Mañana otra etapa que no sé dónde llegaremos. Chao.